doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica del Perú, a quien le damos la bienvenida al informativo de Radio Nacional. Muy buenos días, doctor Salazar, bienvenido. Muchísimas gracias por esta entrevista y un saludo especial a los oyentes de Radio Nacional. Lo están escuchando en más de 70 estaciones en nuestro territorio. Cuéntenos cuáles son las demandas que ustedes han planteado a la cartera que dirige el ministro Jorge López y cuáles son las medidas que van a anunciar. Lo que nosotros planteamos al ministro de Salud es que por favor él insista, pida, lo formule a nivel del MEF el incremento del presupuesto en el sector salud. Es bien claro que nosotros tenemos el presupuesto en salud el más bajo de todos los países americanos. Estamos en 2.5% del PBI, mientras que los países vecinos, aquí cerca nada más, están casi en el 6% del PBI. Y la OCDE, ¿qué cosa dice? Que debe ser el 10% del PBI. O sea, estamos tan lejos de lo que recomiendan las organizaciones internacionales. Eso es por un lado. Sí. Continúe, por favor. Por otro lado, es que en 1978 se llevó a cabo una conferencia internacional justamente para mejorar la atención primaria de salud. Y han pasado prácticamente 44 años donde se dice claramente que la salud es un derecho fundamental, ¿ya? Donde deben participar muchos actores, pero principalmente el área de salud y el área de economía. O sea, economía tiene que participar, pero lamentablemente aquí están divorciados totalmente y el Ministerio de Economía quiere hacer lo que se le da la gana, porque ¿qué ha pasado? El Ministerio de Salud ya lo formuló, o sea, ya dijo, estos son mis prioridades, esto quiero que se dé. Y dentro de eso está pues incrementar el presupuesto en el sector salud y además está el cumplimiento de hace muchos años, cumplimiento de reivindicaciones gremiales, cumplimiento para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de salud, pero lamentablemente el MEF no quiere hacer caso. El día de ayer hemos estado con el MEF y con el MINSA, con los técnicos del MEF, con los técnicos del MINSA en PCM, ellos estaban frente a frente, y el Ministerio de Economía dijo bien, el Ministerio de Salud dijo bien claro, ya se ha formulado los pedidos de los trabajadores de salud que respecta en lo que es, por ejemplo, el nombramiento de los CAS regular, ¿ya? El cumplimiento del cuarto tramo, ¿ya? Y además el ascenso automático. Pero los del MEF, y esto lo voy a denunciar públicamente, los del MEF dijeron que el presupuesto para el 2023 va a ser el mismo que ha sido para el 2022. Es decir, no va a haber incremento de un solo sol en el presupuesto para el 2023 en el sector salud. Esto es muy, pero muy lamentable y esto va a atentar contra la salud pública de todo el Perú en este momento cuando recién estamos saliendo de un COVID que nos ha destrozado totalmente. Ya, y por ahí quería empezar con las preguntas o proseguir con las preguntas, doctor Salazar, para que nuestros oyentes tengan una idea más concisa, más tangible de qué puede pasar con la salud pública si es que no se aumenta este presupuesto. Coméntenos, nosotros estuvimos en una etapa COVID en la cual vimos colapsar nuestro sistema de salud, precisamente porque no había la infraestructura ni el material humano para poder atenderlo. ¿Cuáles son los riesgos que corre la salud de los peruanos si es que no se llega a aumentar este presupuesto para el sector salud? El riesgo es catastrófico. ¿Cómo lo explico esto? Nosotros tenemos el famoso SIS, el Seguro Integral de Salud, que en este momento más o menos son 27 millones de peruanos están incluidos en este SIS. Pero no se está incrementando un solo sol para mejorar, o sea, podemos tener gente que están en el SIS, pero no tenemos presupuesto.
lo cual significa que el paciente se atiende, hay una buena relación médico-paciente, pero cuando este paciente va a la farmacia no va a encontrar todo lo que le han recetado, va a lo que es laboratorio, no va a encontrar todo lo que se le ha indicado. Eso es lo que vamos a llegar, o sea, no vamos a tener la atención adecuada como realmente corresponde. Eso es por un lado. Por otro lado, sabemos que el 97% de los establecimientos del primer nivel de atención tienen una infraestructura inadecuada, y eso lo dice Comes hace unos meses atrás. 97% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención tienen una infraestructura inadecuada. Entonces, si no hay plata, si no inyectan la cantidad de plata suficiente, ¿cómo vamos a brindar la atención? ¿Cómo el personal de salud puede atender pacientes donde hay lugares que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen salas de esperas, que no tienen ambulancia? Y eso sucede aquí en Lima, ni siquiera en las regiones. Peor es aún ahí. Entonces, la atención va a ser, cada vez va a ser peor, y además sabemos bien que en las regiones alejadas, como es Puno, Cusco, Madre de Dios, Cerro de Pasco, Huancavelica, tenemos la más alta tasa de mortalidad materna, tenemos la más alta tasa de anemia, de desnutrición. Y lamentablemente en esos lugares cada vez hay menos trabajadores de salud porque realmente le pagan ahí una miseria. Entonces, si nosotros no inyectamos los recursos necesarios, esto va a ser, se va a prolongar toda la vida y no vamos a lograr absolutamente nada. Y en este momento que estamos saliendo de la pandemia, se viene otra gran población de pacientes que no han sido atendidos. Ustedes saben que durante la pandemia prácticamente se cerró todos los consultorios, prácticamente se cerró todas las intervenciones quirúrgicas, todo lo que es cáncer quedó postergado, todo lo que los pacientes oncológicos, ¿no? Los oncológicos, todo, sus pronósticos están peor. Doctor Salazar, sí, respecto al tema de CAS COVID, ¿no? El Congreso aprobó la ley para incorporar a el personal CAS COVID al sistema de salud. Sin embargo, comprendo que por sus medidas esto no se da cumplimiento aún. ¿Qué les ha dicho formalmente el ministro López? Porque en el Congreso están reuniendo firmas para interpelarlo por este tema. El problema de los CAS COVID prácticamente ya se está solucionando. ¿Cómo está funcionando esto? Cuando sucede la pandemia, en la primera ola, como era regular o como es lo que se debió hacer, es que los trabajadores de salud más de 60 años y los vulnerables tuvieron que retirarse a su casa. Entonces, ¿quiénes se quedaron al frente de la pandemia? Los nombrados y los CAS regulares. Llamo CAS regulares aquellos que son desde luego del 14 de septiembre de 2013, o sea, CAS regulares con un sueldo de hace 7, 8, 9 años atrás que no se han modificado. Esos dos grupos se quedaron al frente de la pandemia, los nombrados y los CAS regulares. Como faltaba manos, porque esto crecía rapidísimamente, llamaron a los CAS COVID con unos sueldos bastante importantes. ¿Para qué? Muy buenos sueldos, que prácticamente triplicaban el sueldo a los de los CAS regulares. Entramos así a la pandemia, entonces, tres grandes grupos: los nombrados, los CAS regulares y los CAS COVID. Cuando ya estuvimos durante la pandemia, quien dirigió la pandemia, quien estuvo al frente de la pandemia, quienes fueron los generales de esta guerra, durante la pandemia fueron los nombrados y los CAS regulares antiguos. Y los soldados que apoyaron fueron los CAS COVID. Se terminó la emergencia sanitaria, se terminó el contrato el 31 de julio y lo que se ha hecho es prolongar por 2 meses más a los CAS COVID, por estos dos meses más, por agosto y septiembre. ¿Con qué fin? De que luego puedan ser ellos formalizados bajo un concurso público como realmente corresponde, para que puedan continuar ellos a partir de octubre como CAS regular, como los nuevos CAS regular. ¿Por qué? No pueden pasar así todos de la noche a la mañana como lo plantea el Congreso. El Congreso también está haciendo un poco de populismo ahí. No puede pasar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque hay muchos CAS COVID
que no tienen título, muchos CAS COVID que no tienen serum, que en ese momento tuvieron que entrar a la guerra porque se necesitaba manos. Pero ahora que ya bajó esto, también tienen que entrar a un concurso público como realmente corresponde. Entonces yo creo que en esa parte están yendo bien. Ahora ya los CAS COVID ya se están regularizando, y esperamos que para los próximos meses puedan entrar a un concurso público para que puedan ser CAS regulares como realmente corresponde. Ahora, lo que ustedes solicitan entonces es que, y qué pasaría con las labores de este personal CAS COVID, quedarían, porque al no haber sido renovados, muchos de ellos se quedarían sin trabajo, para decirlo en palabras simples. Exactamente, se van a quedar sin trabajo muchos de ellos, pero tienen que regularizar su situación. Muchos de ellos no tienen título, muchos de ellos no tienen serum, y la ley bien claramente lo dice, que para que uno pueda trabajar tiene que tener título, para que uno pueda trabajar tiene el serum. Ahora ya sale una ley, hay una ley hace un par de días atrás, donde justamente que este trabajo que ellos han hecho como CAS COVID le va a servir de serum, entonces ellos tienen que regularizar eso nada más. Entonces, lo que se busca es regularizarlos, porque deben entrar a un concurso público como lo dice la ley, ¿no? Entonces, ellos creo que ya están bien orientados en este momento, me parece bien, aplaudo eso, pero ahora vamos a los CAS regulares, a los CAS antiguos. Estamos conversando con el doctor Danilo Salazar, él es presidente de la Federación Médica del Perú. Lo preocupante, doctor Salazar, es esta brecha tanto de infraestructura, de presupuesto y de personal en general sanitario, médico, asistencial, que usted nos cuenta que hay. ¿Qué pasaría si es que en las próximas semanas volveríamos a tener una emergencia de salud parecida al que tuvimos en la pandemia, o parecida, o quizá también por un desastre natural, quizá por un sismo, quizá por cualquier evento inesperado? Ustedes saben que el Perú fue el primer país con mayor mortalidad, no es que ha sido, es el primer país con mayor mortalidad por COVID en el mundo. En este momento somos el primer país en América con casos de viruela símica. Somos el primer país, por lejos de los otros. Pero lamentablemente no está inyectándose los recursos necesarios. Y eso hace que la brecha de trabajadores de salud se va a ir cada vez dando más. Por ejemplo, acá tengo los datos del mismo MINSA, donde de los 12.700 especialistas que hay en el Perú, de los 2.700 especialistas que hay en el Perú en el MINSA, ¿ya? La mitad está en Lima y Callao, y la otra mitad está en las regiones. Pero hay algunas regiones donde es escalofriante acá estos datos. Por ejemplo, Madre de Dios, en todo el departamento de Madre de Dios solamente tenemos 37 especialistas. En Pasco solamente hay 55, Huancavelica 72, Amazonas 90. Es decir, en estos lugares falta especialistas. Entonces, si nosotros estamos con esto de no nombrarlo a los CAS regulares, a estos médicos jóvenes, si no los nombramos, esto se va a incrementar más la brecha. Yo le doy una clave al Ministerio de Economía, como ayer se los he dicho, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros formando cada vez más especialistas? Lo que se llama plaza libre. Para hacer resumen, hay dos tipos de plaza. Cuando uno postula para hacer la especialidad, plaza libre y plaza cautiva. ¿Quiénes postulan a la plaza libre? Todos aquellos que no tienen ninguna dependencia con ninguna institución del Estado. O sea, es el médico joven que sale, no tiene nada, postula, ingresa, hace su especialidad. El Estado gasta 10.000 soles mensuales en la formación de cada uno de ellos. Terminan ellos, que puede ser una especialidad que dura 3 años o que dura 5 años, cuando terminan ellos están libres, porque son libres, ¿no? Y ¿quién lo coge inmediatamente? Es la práctica privada. ¿Cuánto gasta el privado en la formación de este especialista? Nada, 0 soles. ¿Y quién lo capta? Ellos rápidamente lo captan. Entonces, cada vez va creciendo más la brecha de especialistas en las regiones. Entonces, a la plaza libre postulan casi el 90% de los médicos para hacer una especialidad. Y en la plaza cautiva, que justamente corresponde a los médicos que están en las regiones, que ya son nombrados en las regiones, ellos vienen ya tienen, hay un puesto en las regiones, vienen, hacen la residencia,
terminan su especialidad y tienen la obligación de regresar a su lugar de origen. ¿Qué hemos planteado? Que por favor den más plazas de plaza cautiva para que los médicos jóvenes de las regiones vengan, hagan la residencia y puedan regresar. Y así acortar la gran brecha de especialistas que se da en las regiones. Lamentablemente no nos hacen caso eso. Eso es algo simple y elemental para mejorar. Sin duda este tema da para largo, ¿no? Para discutir cada punto. Sin embargo, el tiempo nos ha ganado. Una última consulta de mi parte. Ustedes, la Federación Médica del Perú, realizan distintas protestas, plantones, para exigir entre las condiciones que usted ha comentado, ¿no? ¿Están anunciando alguna paralización más, otra medida de fuerza? Sí, definitivamente sí. Ayer hemos estado en PCM viéndolo juntamente con lo del MEF y con lo del MINSA. Los del MINSA les han dicho ahí delante de ellos que ya lo formularon todos los pedidos de una plataforma gremial que va a mejorar las condiciones laborales, no solamente de los médicos, sino de Perdón, ¿qué fecha establecieron para su paralización? ¿Ya? Entonces, vamos a ver si en esta semana no se soluciona, si en esta semana no ablandamos ahí el corazón del MEF, si en esta semana no se da eso, estamos muy posiblemente dentro de 10 a 15 días a más tardar, estamos iniciando una huelga nacional indefinida. Y el culpable va a ser esto, el MEF. Yo no sé si es que el ministro de Salud no se va a enfermar nunca, no lo sé, pero no puede ser posible de que él diga que no va a incrementar un solo sol en el presupuesto en salud del 2023. Si no se soluciona, si no vemos nosotros cambios en la ley del presupuesto del 2023, si no vemos cambios relacionados en incrementar el presupuesto en el sector salud, en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de salud, vamos a iniciar inmediatamente una huelga nacional indefinida. Y el culpable van a ser dos sectores importantes. Uno de ellos va a ser el ministro de Economía y el otro, el ministro de Salud, por poner mucho más fuerza para que esto se cumpla. Dependiendo entonces de las conversaciones o los acuerdos que lleguen entre el MEF y el MINSA, van a proponer una paralización entre 10 y 15 días próximos. Doctor, muchísimas gracias por su participación en el informativo. Hemos conversado con el doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica del Perú, quien nos comentaba sobre las demandas para el sector médico, siendo las 6